Esta es la triste historia de esta casa abandonada, una gran propiedad donde vivieron un importante político y su familia. En estas paredes, con orígenes en el siglo XVIII, se construyeron ilusiones, carrera, sueños, matrimonios, toda una vida efímera y sencilla para terminar en el más absoluto silencio y olvido. Por lo grande del lugar, dividiremos el video en dos partes, donde te mostraremos en detalle todos sus rincones. Esta exploración no tendrá muchos datos históricos, querido espectador, por respeto a los antiguos moradores, al lugar, y que no queremos que caiga en manos de personas inescrupulosas. Solo mencionaremos que fue un gran hombre, que vivió una vida plena, hizo carrera en el ejército, fue amante de la política, de la pesca y de la caza. Al final de su vida se hizo cargo hasta de enterrar a sus familiares. Sintiéndose solo y envejecido, probablemente murió con una gran pena al no tener ningún heredero a quien dejarle el patrimonio por lo que tanto se esforzó. Y sin más dilación, acompáñanos, disfruta y sumérgete en esta exploración a un lugar donde se cerraron sus puertas por última vez en el año 2008. Aquí encontramos esta parte que sería como una especie de almacén que todavía tiene algunos detalles. Mirad, por aquí, y ahora entraremos por aquí, por esta zona. Esto sería una especie de bomba o calentador, puede ser. Pues vamos a entrar por aquí, chicos, chicas. Y bueno, empezando por esta ala, encontramos este baño que está todo completo. Vemos un pequeño asiento, se ha quedado la toalla, la esponja, está todo, la colonia, los cepillos, se ha quedado todo se ha quedado tal cual. Mirad la alfombrilla, se ha quedado tal cual. Vemos mucha documentación que no mostraré por respeto a esta casa y a esta familia. Todo tirado por el suelo. Y los restos de cocina, los utensilios de cocina, cómo se han quedado aquí. Y vamos a continuar. Esto es una especie de tostadora, puede ser. No lo sé. Vemos el pozo. Aquí bien aprovechado debajo de la escalera. Las lámparas antiguas de esta casa. Y tenemos esta habitación. No, tenemos este comedor. ¡Wow! Es muy bonito el comedor. Es precioso. Aquí lo vemos mejor. La mesa se ha quedado puesta tal cual, con su lámpara. Esta casa está casi intocable, está casi impecable. Se ha quedado todo.
Mira la mesa, las flores, cómo se quedaron las gafas de los señores. Vemos el armario, aún con todas sus copas, sus platitos. No voy a tocar nada. Cómo se ha quedado todo, tal cual. Las jarras. Está todo, los armarios llenos de las cositas de la señora de la casa, tal cual como se quedaron. Ahí lo veis. Pues continuamos, chicas y chicos. Y entrando aquí, vemos este otro comedor con su chimenea, cómo se quedó, y sus recuerdos. Y esta mesita con algunos detallitos como sus sillas y mucha documentación. Y pasando aquí, la cocina. Como podéis ver, está intacta esta casa. Se ha quedado todo. La plancha, el papel de cocina, el reloj, cómo se quedó parado. Su cocina de gas con su horno tal cual. Increíblemente, todo se ha quedado. Parece que en cualquier momento podrán venir. Este armarito tiene sus tacitas todavía. Mirad cómo aún conservan sus tacitas. Pues lo cerramos tal cual. El aceite está intacta, tal cual la dejaron, esta casa. Pues seguimos, salimos de esta habitación y vemos esta especie de pileta o pica. Mirad qué bonita. Venían a lo mejor de hacer una faena del campo y se lavaban las manos aquí antes de pasar al comedor. Vale, y tenemos por esta otra banda lo que sería el salón principal. Mirad qué puerta más grande. La puerta de entrada. Es precioso. Un sitio enorme. Tienen esta alfombra. Y ahora se los enseñaré a detalle. Eran muy religiosos. Mirad. Quito la silla un momento. Esta especie de madera tiene aquí una estampita o un relicario o algo así de Jesús. Tiene muchísimos detallitos, muchísimos. Se los intentaré enseñar con todo detalle. Aquí se quedó el bolso de la señora de la casa. Cuadritos. Esto es una correa probablemente de algún animal. Este baúl. Vale, he abierto el baúl que antes le he enseñado y tiene mucha documentación y algunas cositas. Unos pañales
probablemente de una persona enferma. Y tenemos esta otra especie de biblioteca o algo así, que no voy a mostrar con todo detalle, perdonadme. Aquí tenéis otro baúl con más cositas. Esto probablemente sea de algún animal o algo. Y pues nada, le hago una vista así porque no quiero mostrar la ubicación del lugar, porque como veis es un sitio que está bastante bien conservado a pesar de que todo esté revuelto. Pues vamos a continuar y miraremos el armario. Mirad cómo se ha quedado todo. La ropa, las colonias, un cartucho de escopeta. Está todo. No quiero remenear ni tocar mucho. Está todo. Sus cositas. Toda la ropa, cómo se ha quedado ahí. Mirad. Pues continuamos. Y ahora entraremos a este otro comedor, que como podéis ver, está intacto. Todos sus muebles, que ahora se los mostraré en detalle. Las sillas, cómo quedaron. Este hermoso sillón. Y aquí tenéis el aparador con todos los detallitos tal cual lo dejaron antes de irse. Mirad la lámpara y este otro mueble. Todo está todo. Vamos a mirar. Aquí ya no hay nada. A ver los cajones. Nada. Tampoco yo quiero estar abriendo muchos cajones ni nada. Estos son las mantelerías. Está todo, chicos, chicas. La vajilla tal cual, todo. Todo se ha quedado. Pero se lo quiero mostrar hasta donde pueda. Mirad los platos. Qué bonitos. Es precioso. Mirad. Unas bandejitas que le han puesto aquí en el suelo. Un marco. Y este otro aparador o vitrina donde está todo. Perdonad el reflejo de la lámpara. Se ha quedado juego de té. Tal cual. Todo, todo. Miraremos un poquito. Las copas. Los cajones están vacíos. Aquí se han quedado todas las bebidas. Mirad. Tal cual. Lo dejamos como está. Es precioso. Y ahora les vuelvo a mostrar el salón tal cual. Vamos a continuar. Y después subiremos por estas escaleras hacia la planta superior.